Y buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, estamos aquí, son las 10 de la noche. Voy a hacer un videíto así rápido, que tenía ya ganas, hace mucho que no... Llevo ya una semana y pico sin hacer vídeos y ya era hora. Bueno, el tema que quería hablar hoy es bastante sencillo, pero a la vez, si lo entiendes, si lo aplicas, es súper poderoso, ¿vale? Es algo que te puede literalmente cambiar la experiencia en la vida. Te puede cambiar la forma en que ves el mundo, la forma en que percibes y demás. Así que nada, vamos a ello. El tema del que quería hablar es sobre una forma de ver la vida y las circunstancias que nos acontecen en la vida que si la aplicas es súper transformadora, ¿vale? O sea, y para explicarlo primero hay que entender dos cosas. Vale, hay que entender que existen dos estados mentales desde los que podemos percibir la vida, ¿vale? Existe el estado mental, por así decirlo, del cielo o de Dios, ¿vale? Que puede sonar un poco... que dices tú, ¿qué cojones me está contando este tío? Pero al final lo que quiere decir es que ves la vida desde el amor, ¿vale? No quiere decir otra cosa más que percibes el mundo desde el amor, desde el no juicio, desde la alegría, desde la paz, la no culpa, la serenidad, la calma, ¿vale? Básicamente representa esto. Y esa sería la elección que tendríamos que hacer todos, pero que no es la más elegida por el común de los mortales. Y luego está la otra elección que sencillamente sería, digamos, el infierno, ¿no? Como sería el demonio, el diablo, la culpa, el miedo. En general sería el miedo, ¿vale? Pero lo podemos desglosar en la culpa, el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, eh, todos estos emociones que calificaríamos de negativas y que nos dan una experiencia en la vida con la que diríamos que no estamos a gusto, que hay resistencias, que hay malas sensaciones, tal. Entonces, el enfoque que quería dar es muy sencillo, pero muy transformador, que es en el momento en el que tú te enfrentas a una situación en la vida en la que eso te incomoda o tienes que hacer algo que no te apetece hacer, que no sabes cómo abordar, que te resulta incómodo, tienes dos formas de afrontarlo, ¿vale? Te puedes preguntar, o sea, tú puedes simplemente actuar y ya está, que eso sigue siendo decidir, aunque no estés decidiendo activamente, porque no decidir también es decidir, pero estarían esas opciones, ¿no? Puedes no decidir y estás decidiendo igualmente, o activamente, conscientemente, eligiendo el camino de la consciencia, ¿no? De estar presente en la toma de decisiones constante que tú haces, eliges cómo vas a actuar. Entonces te preguntas, ¿qué haría el amor? ¿Vale? En plan, tú te preguntas, ¿qué haría el amor? Literalmente. Puede sonar un poco hippie, un poco lo que tú quieras, ¿no? Pero al final no significa otra cosa que qué haría eh, la versión de mí que lo único que busca es el bien para todos y así, y ya está, ¿no? Así de sencillo. Pero tú en lugar de esto puedes decidir no actuar desde la conciencia y desde dónde estarías actuando en tal caso, desde el ego. Entonces tú estarías en lugar de respondiendo ante la situación, ¿vale? Tú tienes una situación en tu vida y tú puedes elegir o responder o reaccionar, ¿vale? Responder, ¿qué sería lo que hemos dicho? ¿Qué haría el amor? Pues yo respondo ante la situación, observo la situación y decido activamente, conscientemente, qué voy a hacer a continuación, ¿vale? Eso sería actuar desde el amor. ¿Qué sería lo contrario? Ni siquiera me planteo cómo quiero actuar ante esta situación que me ha puesto la vida delante, simplemente me dejo llevar, como hacen la mayoría de las personas, ¿no? Eh, entonces simplemente ocurriría esa situación y tú lo que dirías es, actuarías con normalidad y digamos desde la inconsciencia, ¿no? Desde la reacción, desde ni siquiera me planteo cómo debería de actuar, estoy eh, llevando a cabo un programa, ¿no? Un programa de mi subconsciente que ni siquiera tengo conocimiento de lo que es, pero que nunca me he planteado nada y simplemente decido actuar así y está bien, ¿vale? O sea, cada persona decide actuar desde una forma o de la otra, según tu nivel de conciencia, y están bien las dos. Lo único que las diferencia es las consecuencias que ello tiene en tu vida.
Tú puedes elegir actuar desde la consciencia. ¿Qué consigues a través de esto? Crear tu propia realidad. Lo único que consigues, o sea, lo que consigues a través de elegir conscientemente, de tomar la decisión consciente de qué voy a hacer en el momento, en el siguiente instante, en ese momento es cuando tú estás creando tu realidad, ¿no? Que de ahí es de donde sacaríamos lo que se diría de alguna forma como que somos dioses creadores, ¿vale? O sea, nos han dicho que Dios es el tema de un señor con barba que está en el cielo y te está juzgando y cosas así, ¿no? Eso es lo que la religión ha intentado hacernos entender acerca de la palabra de Dios, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Al final, Dios, o sea, se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero no en el sentido literal del cuerpo físico y demás, sino de que somos literalmente creadores de nuestra realidad. Y esto es algo que no se puede negar. O sea, tú estás en constante creación de tu realidad. Tú eres totalmente responsable de lo que ocurre en tu vida. Y todo lo que ocurre en tu vida es consecuencia de todas las decisiones que has tomado en el pasado. O sea, el presente solo es un instante congelado, es como pasado congelado que se presenta en tu momento actual, pero tú no tienes nada que hacer en relación a eso, simplemente aceptar que tú decidiste actuar de esa forma y tú no puedes juzgar esa forma, simplemente tienes que aceptarla, entender que tu nivel de conciencia era así y si no te gusta, pues es a partir desde este momento, desde la hora, desde donde tienes que decidir cambiar y es ahí donde tienes el poder creador, donde tú puedes co-crear tu realidad, ¿no? O sea, tú tienes el poder de crear tu realidad. Obviamente, los resultados o lo que tú busques en la vida no puede ser garantizado, porque entonces no tendría sentido, ¿no? O sea, sería como estar llevando a cabo un guión. Pero sí que tienes un gran poder de decisión, y es cierto que no tienes la última decisión, pero de lo que al final va a ser, pero ahí entra el desapego al resultado, o sea, tú tienes que estar totalmente desapegado del resultado, a pesar de que lo estés dando todo para llegar a donde tú quieres llegar, ¿no? Y nada, quería que fuera un vídeo sencillo, en el que comentara estos aspectos, ¿no? Vamos a hacer el breve resumen, ¿vale? De lo que quería enfatizar en este vídeo, que no es otra cosa que el entender que tú tienes el poder de decidir en cada instante, ¿no? En cada instante que pasa en tu vida, tú tienes el poder de... Tienes que entender que tú realmente creas el instante siguiente, creas la realidad siguiente que ocurre en tu vida y desde esta responsabilidad tú tienes que decidir y elegir qué es cómo vas a actuar, ¿no? O sea, es algo que si lo entiendes realmente te puede cambiar la vida y no la vida en sí, en el aspecto físico, sino tu percepción sobre la vida, porque tú puedes tener la mejor vida del mundo, pero si tu percepción acerca de esa vida no es la correcta, te puede seguir pareciendo la peor realidad posible. Cuando en el fondo no tiene, o sea, no, en el fondo no es tu realidad lo que se refiere a si es buena o mala. No existe el bien ni el mal, ¿vale? O sea, sí que existe porque para que exista el bien tiene que existir el mal. Pero una cosa no es mejor que la otra, ¿vale? Y es todo subjetivo. Bueno, esto es un fregado que ya veremos en otro vídeo. Pero a lo que voy, tú te tienes que preguntar cómo quiero actuar, ¿vale? Si tú quieres evolucionar y crecer en tu vida, que es lo que al final todos queremos, porque es lo mejor para nosotros, si tu nivel de conciencia te lo permite, ¿vale? Si tu nivel de entendimiento sobre la vida te lo permite, lo que tú deberías de hacer, o bueno, no deberías de hacer, pero conscientemente sería lo más beneficioso para ti, es actuar desde el amor. Preguntarte a ti mismo, ¿qué haría mi versión que actúa desde el amor en este mismo momento? Y esto, si te lo preguntas antes de llevar a cabo una acción, es que condiciona totalmente la acción que vas a tomar y además es que hace que sea mucho más pura, mucho más verdadera, mucho más real, mucho más auténtica y es una forma de ser fiel a ti mismo y de realmente llevar a cabo las acciones que tú quieres llevar a cabo en el día a día para llegar a la versión que tú quieres ser o a la vida que tú quieres llegar o al menos saber que estás en concordancia con lo que tú eres, con la coherencia que tú quieres tener en tu vida y con lo que tú quieres manifestar al final en tu vida, lo que quieres que ocurra.
y está en tus manos realmente. O sea, hay que entender que realmente está en tus manos el poder y la responsabilidad de cómo voy a abordar mi vida, cómo voy a tomarme mi vida, me la voy a tomar en serio, no me la voy a tomar en serio. Al final no es otra cosa que decidir en cada instante de tu vida quién quieres ser, ¿vale? En cada instante de tu vida tú estás decidiendo la versión que quieres ser y es a partir de ahí como creas tu vida. Entonces, si tú decides ser tu versión, identificarte con tu versión más disminuida de ti, tu versión más menos auténtica, ¿no? La que se deja llevar por el miedo, no se deja llevar por lo que piensen los demás, no actúa a sabiendas de que todo es su responsabilidad y de que la realidad que ella percibe por sus ojos solo depende de ella. Tú puedes decidir actuar por esa versión y luego en el futuro encontrarte con un futuro eh, horrible a tus ojos, a tu percepción, que no tendría por qué serlo, pero a tus ojos lo es, porque has estado llevando a cabo todas las acciones inconscientemente que te han llevado a esa situación y tú aún así te retractas de ello y te avergüenzas de la situación que tienes, sientes culpa, tal, demás. Esto no puede ser. O sea, tú tienes que actuar desde tu mejor versión. Te tienes que preguntar qué haría mi mejor versión, qué haría el amor, qué haría esa versión de mí, esa identidad mía que quiere lo mejor y que simplemente se identifica con una versión mejorada, ¿no? Y lo que más quiere en la vida, ¿no? Lo que más desearía tener. Y nada, ese ha sido el videito. Ya llevamos 11 minutos, no me voy a alargar más. Solo quería que fuera un vídeo así cortito antes de irme a dormir. Y nada, espero que os sirva y a tope.